El tumulto y los combates a pocos kilómetros de aquí se han escuchado durante toda la noche. Varias unidades francesas aprovecharon la oscuridad para cruzar el canal de Sambre-Alois, para reforzar las posiciones francesas al este, amenazadas por dos poderosas divisiones blindadas alemanas. Es en este momento, cuando el sol apenas comienza a salir, que estos hombres en movimiento caen a la salida de la ciudad. Un tanque confundido se acerca a una columna de tanques que no reconoce. Le pregunta a un oficial que asoma la cabeza de su vehículo sobre la columna. Inglés. Y como única respuesta, el francés recibe una orden firme de rendición, en un francés aproximado, teñido de un fuerte acento alemán. Es el 17 de mayo, 1940 a las 6 de la mañana. La Andresy es tomada por sorpresa por la 7ª División Blindada alemana del general Rommel y es ocupada por el enemigo. Las misiones son bastante agradables y aportan algo nuevo dentro de un juego que ya es particularmente dinámico. El juego presenta modelos de más de 13 países. Y por supuesto, los que más me interesaron fueron los modelos franceses y holandeses. También puedes jugar con los impresionantes y poderosos barcos estadounidenses o japoneses. Para entender cómo llegamos a esta situación comprometida, es necesario abordar el contexto político anterior al ataque alemán, lanzado el 10 de mayo, 1940. Pronto entenderás por qué este dato es crucial para lo que sigue. Al comienzo del ataque, desde el 22 de marzo 1940, el gobierno francés está dirigido por Paul Reynaud, un político de centro-derecha, quien sucede a Édouard Daladier, quien a su vez proviene del Partido Radical Socialista, que es un partido de izquierda y centroizquierda, tras participar en el reconocido Frente Popular de 1936. Reynaud se presenta como unificador, capaz de formar un gobierno de unión nacional, llevado al poder por una coalición heterogénea, obteniendo la mayoría por un voto. Así, se encuentra al frente de un gobierno con un apoyo político frágil y en el que debe lidiar con diferentes tendencias. ¿Cómo afecta la división e inestabilidad política a la conducción de la guerra declarada desde septiembre de 1939? En este caso, es directo, ya que la nominación del líder de los ejércitos franceses está en manos del gobierno, tomando una decisión política desde hace años. En enero de 1935, cuando el general Maxime Weygand cumple 68 años la edad límite, debe dejar su puesto como líder de los ejércitos franceses. Este sugiere fuertemente que sea el general Alphonse Georges quien lo suceda, pero la decisión se toma en un contexto político tenso y marcado por las sospechas entre los diferentes actores del tablero político de la época. Y así es como un candidato más consensuado, beneficiándose del apoyo político dentro del Partido Radical Socialista y con una buena reputación, recibe el puesto. Se trata del famoso general Maurice Gamelin. Es un general reconocido por su inteligencia y habilidades como teórico. También presenta un carácter que se adapta perfectamente al clima político francés del momento. Es un comandante intelectual con una personalidad bastante discreta, por lo tanto, ocupa poco espacio y rara vez se impone en las discusiones. En cambio, se desvanece voluntariamente ante la voluntad política que le permite aplicar sus instrucciones a su manera. Sin embargo, esta personalidad, bien adaptada al tenso contexto político de los años 30, no encaja bien en 1940. Con un Paul Reynaud más enérgico y decisivo, al frente de un país en guerra. Pronto, los dos hombres no se soportan más y Reynaud decide reemplazarlo. Un Gamelin que considera demasiado pasivo y expectante, cuya personalidad cree que está mal adaptada al papel que se le ha confiado. Preferiría a otros generales, como el experimentado Alphonse Georges, ya mencionado en 1935 y que permanece hasta el final de la batalla, a cargo del Frente Noreste, donde demuestra tanto sus habilidades de mando como algunas debilidades. O incluso el enérgico Maxime Weygand, a quien sacaron de su retiro en agosto de 1939, cuando la guerra se volvía evidente y lo destinaron al Medio Oriente. Pero este cambio solo puede hacerse con el apoyo político de Daladier y su partido. Sin embargo, él insiste en apoyar al líder de los ejércitos. Es el 9 de mayo 1940, víspera del ataque alemán. Un exhausto Paul Reynaud presenta en el Consejo de Ministros sus argumentos para reemplazar a Gamelin. Termina su alegato contra Gamelin así: no puedo dejar que recaigan sobre el general Gamelin responsabilidades que no corresponden ni a sus medios ni a su temperamento. Según el historiador Max Chabon, parece que muchos ministros estuvieron convencidos, excepto el ministro de Defensa, Édouard Daladier. Él indica que considera, cito, que el general Gamelin tiene todas las cualidades de un gran líder.
Goza de un prestigio incuestionable y de un pasado militar distinguido. Su aguda inteligencia es reconocida por todos y es mucho más activo que muchos hombres de su edad. Por lo tanto, se opone firmemente a Reynaud y considera injusta su percepción de Gamelin. Esto empuja a Paul Reynaud, quien no puede prescindir del apoyo político del partido de Daladier, a presentar la renuncia de su gobierno al presidente de la República, quien la acepta. Sin embargo, Reynaud mantiene esta decisión en secreto con el acuerdo del presidente, considerando que es más prudente mientras el país está en guerra. Anunciarlo cuando se ha constituido un nuevo gobierno. Considere que esto sucede en un entorno político muy dividido, poco favorable para decisiones difíciles y veloces. Gamelin, quien ya no cuenta con la confianza de gran parte de un gobierno dimitente, permanece en su puesto. Incluso cuando el ejército alemán se acumula en las fronteras belgas y luxemburguesas, el 10 de mayo los alemanes lanzaron su ofensiva atacando a Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, 3 países neutrales. El generalísimo Gamelin se alegra al saber que los alemanes han invadido Bélgica con fuerza, convencido de que siguen el plan que él esperaba. Es esencial comprender los detalles del plan para identificar las fuerzas disponibles. Durante la ruptura alemana del 13 y 14 de mayo de 1940, el plan de Isla consiste en que las tropas francesas y británicas se posicionen en el río de Isla, siendo este el corazón del plan. En Bélgica, para llevar la batalla fuera de Francia y apoyar al ejército belga, este plan se ha ido modificando para extender el frente hasta Breda en los Países Bajos, ante un probable ataque sorpresa a ese país. El objetivo es mostrar un frente unido y amplio a los alemanes, apoyando al máximo a cada aliado. Esta variante es clave para comprender lo que sigue. En el plan base, de norte a sur, el frente está ocupado por el ejército belga. La fuerza expedicionaria británica, seguida por la poderosa Primera Armada Francesa del general Villot, concentró soldados experimentados y equipo moderno de excelente calidad. Apoyado a su derecha por la Novena Armada del general Korab, conectando la Primera y Segunda Armada del general Ansiger, esta última defiende el sector de las Ardenas y enlaza con la Tercera Armada ubicada en la línea Maginot. En esta configuración inicial, la reserva estratégica está representada por la Séptima Armada del general Gillot, una armada móvil y bien equipada. Su papel era tapar los agujeros que aparecían en el frente. Pero este plan, bastante equilibrado, prudente y expectante, se ve seriamente debilitado por su variante de Isla Breda. Como resultado, se envió este séptimo ejército, que servía como reserva móvil hacia los Países Bajos, para hacer la conexión con el ejército holandés, que se cree que logrará contener a los alemanes retrocediendo detrás de su dispositivo defensivo, cuyo núcleo es el Westing-Holland. Dispositivo que consiste en esencia en casamatas y fortificaciones colocadas detrás de tierras previamente inundadas. Y es esta maniobra la que se inicia la mañana del 10 de mayo bajo el mando directo del general Georges, a quien Gamelin delega completamente las operaciones en Bélgica. Esta postura distante del combate, aunque curiosa, no es absurda si los roles y responsabilidades están bien definidos. Como se ha visto en documentales previos, los alemanes inician un fuerte avance en Bélgica, donde las tropas francesas cumplen su rol a la perfección y con eficiencia, incluso si están sorprendidos por la velocidad del avance alemán, como se nota en los intercambios entre oficiales. No obstante, el 13 y 14 de mayo los alemanes asombran a los aliados al cruzar el Mosa en masa, llevando nada menos que 4 de sus poderosas divisiones blindadas, las Panzer Divisions, al otro lado del río, desplazando seriamente a la Novena Armada, que aún no estaba del todo en su lugar, mientras aplastaba gran parte de la Segunda Armada francesa con graves pérdidas. Los alemanes han logrado penetrar las defensas francesas en múltiples sectores. Pero mientras la Séptima Armada está en los Países Bajos, ¿los franceses ya no tienen reservas? ¿No? ¿Aún las tienen? En Francia, la falta de una reserva estratégica no implica que no existan reservas en absoluto. Por el contrario, cada ejército tiene su propia reserva, usualmente unidades móviles como divisiones blindadas o motorizadas, precisamente con el objetivo de tapar los huecos que aparecerían en el frente. Y eso es precisamente lo que intentarán hacer en mayo de 1940, y en este instante crucial mientras se decide el destino de Francia y los aliados en las campañas de Champagne y Picardía. Es lógico preguntarse si, sí o no, los franceses podrían haber detenido el avance alemán. El primer contraataque serio se realiza desde el 15 de mayo en el sector de Stone por la Tercera División.
La acorazada, que estaba en reserva, tenía el objetivo de enviar a los alemanes al otro lado del Mosa debido a los eventos. A pesar de los violentos combates, este objetivo no se logra. Así duran hasta el 25 de mayo y permiten prevenir el cerco de la línea Maginot, para contener el avance alemán, cuya mayor presión se ejerce al norte. ¿Por qué fracasa este contraataque, a pesar de ser ejecutado por una fuerza capaz? En este caso se juega en dos niveles. La operación debía tener lugar desde el 14 de mayo y podría haber, según el historiador alemán Karl-Heinz Frieser, simplemente impuesto un alto al avance alemán, lo que habría permitido al ejército francés reubicarse y enfrentar la ruptura. No obstante, los franceses se retrasan un día debido a problemas logísticos, principalmente por el alto consumo de gasolina de los tanques B-1 franceses. Errores tácticos franceses bien explotados por los alemanes en los días posteriores. Termina aniquilando las pocas oportunidades que logran crear los tanquistas franceses por su buena capacidad de combate y compromiso total. Algo lógico y lamentablemente costoso en vidas y recursos. En paralelo, más al oeste, se lanza una misión de retraso el 17 de mayo en Mont Cornet por la 4ª División, acorazada, que ha sido, para ser precisos, improvisada apresuradamente y confiada al coronel de Gaulle, solo 7 días antes, es decir, el 10 de mayo. Su misión es permitir que el 6º ejército francés, también movilizado apresuradamente por la ruptura, se posicione, para que también evite cualquier desbordamiento hacia el sur y hacia París. Mientras los alemanes avanzan, el coronel de Gaulle cumple la misión encomendada a su división, logrando a la vez amenazar seriamente la retaguardia del avance alemán. La división no puede respaldarse y la oportunidad no puede aprovecharse. Sin embargo, cabe destacar que estos esfuerzos, a pesar de todo, prohíben un envolvimiento oportunista de la línea Maginot, un empuje súbito hacia París mientras el avance alemán va hacia el norte. En resumen, el ejército francés, a pesar de cierta astucia, no tenía suficientes fuerzas movilizables en un tiempo tan corto en el sector. Estratégicamente, tras el fracaso de la contraofensiva de Stone, era improbable que la solución viniera del sur del avance. Sin embargo, en el norte la situación es totalmente diferente, ya que hay más tropas allí distribuidas en el 9º ejército del general Korab y en el poderoso 1er ejército del general Bilote. Es este último quien logrará organizar la resistencia francesa en el terreno, oponiendo a sus hombres a la fulgurante progresión alemana. En este sector, hubo una seria discrepancia entre los movimientos imaginados por el mando en respuesta a la ruptura y la realidad del terreno. Se planeaba que la derecha del 9º ejército retrocediera para posicionarse en el Canal de las Ardenas. Este movimiento debía combinarse con un rápido contraataque de las divisiones móviles colocadas en reserva del 2º ejército para dar tiempo a la 6ª ejército activamente montada y ascendiendo desde el sur para interponerse entre los dos ejércitos y contener el empuje alemán. En la práctica, la situación se vuelve caótica rápidamente. Como se mencionó, los contraataques del 2º ejército del general Heinz Sieger fracasan. Mientras tanto, el 9º ejército del general Korab intenta avanzar hacia el Canal de las Ardenas, a toda prisa, y el desorden hace que los hombres en realidad simplemente no tienen tiempo para terminar ni para ocupar completamente las posiciones que se les han asignado. Este desorden proviene de todos los niveles y de la confusión que imponen los rápidos y audaces movimientos alemanes. En la noche del 13 al 14 de mayo, la 53ª División de Infantería recibe al menos 4 órdenes contradictorias, por ejemplo. Pero al ver un golpe al norte, un golpe al sur, como resultado, los diferentes elementos que la componen terminan perdiéndose en la oscuridad y simplemente no se pueden encontrar. Al amanecer, cuando las Panzerdivisiones alemanas primera y segunda irrumpen en el Canal de las Ardenas, solo deben aplastar a los pocos desafortunados que lograron posicionarse en los puentes, según las últimas instrucciones recibidas. La noche del 14 de mayo, el ala derecha de la 9ª Armada es penetrada en varios puntos, causando desorden y pánico. Cuando las unidades notan que hay poderosas fuerzas alemanas en su retaguardia. Para empeorar las cosas, la 6ª Armada, que debía apoyar este ala, solo existe en papel y no ha tenido tiempo de reunir los diferentes elementos que la componen. Por ende, es ilusorio verla entre la 9ª y 2ª Armada. De hecho, el mando, que se enfrenta a esta realidad, renuncia a esta idea y finalmente debe apoyarse, varios días después, y en la urgencia, en la 4ª División acorazada del coronel de Gaulle, para permitir que este ejército fantasma tome forma y luego se posicione mucho más al sur en el Aisne. La 9ª Armada, cuyo flanco derecho está roto, está de todos modos, en general, duramente sacudida.
Las divisiones Panzer V y VII presionan su flanco izquierdo, pero sorprendentemente se defiende mucho mejor allí. El segundo y 11º cuerpo del ejército francés movilizan su artillería e infantería contra los tanques alemanes que cruzan el Mosa en Dinant. Pero a pesar de una resistencia efectiva, es con un poco de suerte que varias unidades alemanas logran infiltrarse detrás de las líneas francesas, donde la defensa, tenaz a pesar de la situación, amenaza con repelerlos. No obstante, estos intentos desatarán una feroz batalla entre los poderosos blindados franceses de la primera división acorazada y los tanques del hábil general alemán, Erwin Rommel, de quien, por supuesto, debo hablarles para entender bien lo que sigue. La noche del 14 de mayo, la primera división acorazada francesa del general Bruno llega cerca de Dinant, pero el ataque no puede ser lanzado, a pesar de las órdenes, por una razón que afecta a todas las divisiones acorazadas francesas. Estos tanques pesados no tienen combustible y deben esperar a ser reabastecidos, a diferencia de los alemanes, con un suministro más flexible. Por ejemplo, transportando combustible en bidones portátiles con varios vehículos. Los blindados franceses deben esperar la llegada de pesados camiones cisterna, de los cuales solo una parte puede avanzar fuera de las carreteras. Además, son fácilmente reconocibles desde el aire, siendo un objetivo ideal para los Stuka alemanes. De hecho, la noche del 14 de mayo, los camiones cisterna están al final de la columna e intentarán avanzar durante toda la noche. A las 9 de la mañana, gran parte de los camiones fueron destruidos por la aviación alemana, a pesar de la oscuridad, ralentizando considerablemente el abastecimiento de los tanques franceses. En el instante en que dos batallones de tanques, uno pesados y otro ligeros, se reabastecen uno a la vez, los tanques de Rommel atacan por sorpresa, causando una carnicería y dañando severamente la capacidad de combate de los batallones. Sin embargo, Rommel no se detiene allí, y al no poder ser perseguido por tanques que esperan reabastecerse, simplemente rodea la división y continúa su camino hacia el oeste. Y sí, el contraataque francés en Flavión se detiene principalmente no por el poder de fuego alemán, sino por su propia logística fallida. Tras una humillante confrontación, Rommel prosigue su ruta, dejando a varios elementos de la Quinta Panzerdivisión eficazmente coordinados por sus comunicaciones de radio y apoyados por los Stuka para terminar el trabajo. Pero a pesar de todo, los combates diurnos son más duros y equilibrados. Esto se debió principalmente a la valentía de los tanquistas franceses, según lo atestiguado por los alemanes en sus diarios de marcha e informes. Sin embargo, el coraje no puede compensar una mala organización. La mayoría de los tanques franceses luchan sin radio, y los pocos con radio sufren averías en sus equipos. Los tanques franceses atrapados en un combate violento deben coordinarse a viva voz y con banderas. La situación empeora debido a nuevas fallas de combustible en los tanques pesados franceses que, a pesar de poder llenar el tanque por la mañana, se quedan sin combustible en la tarde. Y, por lo tanto, inmovilizados en medio de los combates, la excelente coordinación táctica de los alemanes, eficazmente respaldada por su aviación, permite a la Quinta División Panzer lograr una brillante victoria. Y esto, a pesar de tener una potencia de fuego inferior. Es crucial comprender que cuando los blindados de Rommel siguen avanzando, los alemanes se hallan en una posición de debilidad local en cuanto a su potencia de fuego. Sin embargo, las graves fallas del lado francés, en parte compensadas por el coraje de los tanquistas, algunos de los cuales continúan luchando en tanques que están inmovilizados en medio del campo de batalla, en realidad solo representan una amenaza muy limitada. Se vuelven blancos fáciles para la artillería y la aviación alemana. Las pérdidas son así particularmente graves en el lado francés, cuando por la noche el general Bruno da la orden de retirarse. Le quedan solo 36 de los 170 tanques prometidos por la mañana, perdiendo casi el 80% de ellos. Al día siguiente solo quedan 16, lo que significa que la primera división blindada ha dejado de existir en la práctica. Este fracaso dramático también permitió al general alemán Rommel romper y luego superar la línea de defensa que intentaba reconstituir un noveno ejército desequilibrado por el empuje alemán. Los combates posteriores son muy confusos, permitiendo a la séptima división Panzer llegar a Aven el 16 de mayo, luego a ocupar las primeras posiciones en el canal de la Sambre, en Lois, el 17 de mayo, antes de ser limitado el mismo día por la quinta división Panzer. Para el 17 de mayo por la noche, la novena armada perdió toda coherencia al norte, mientras los alemanes controlaban varios puentes sobre el canal tras tomar otras posiciones. Al día siguiente, a pesar de una situación catastrófica, elementos dispersos del ejército francés intentarán revertir la situación nuevamente.
será principalmente la Primera División Ligera Mecánica, la Primera División Ligera Mecánica, que ha luchado con eficacia en el Séptimo Ejército en días recientes, quien tratará de obstaculizar. Varios elementos que la componen llegan con dificultad al sector debido a la congestión de las carreteras, donde hay civiles en exilio y soldados en retirada. Por ejemplo, el 18 de mayo, los Somoa S-35 de la Primera División Ligera Mecánica son lanzados contra los tanques alemanes del general Rommel. En el sector de Jolimes, 10 tanques Somoa lograron destruir 20 blindados alemanes durante un enfrentamiento especialmente violento. El precio es igualmente terrible para los franceses, ya que tras estos combates, solo 1 de cada 10 tanques franceses en el sector puede continuar luchando. En otros sitios, la situación es peor. La infantería francesa era diezmada por el fuego alemán y los tanques ligeros sufrían grandes pérdidas ante los cañones antitanque enemigos. Los combates persisten el día siguiente, permitiendo a los alemanes reunir más tropas en el área del bosque de Mormal, donde se encuentran elementos de la 5ª y 7ª Panzerdivisión, de la 8ª División de Infantería Alemana y de la 20ª División Motorizada. Sin embargo, el 20 de mayo se lleva a cabo un contraataque por elementos de la Primera División Ligera Mecánica, de la Primera División de Infantería Norteafricana y el 39 O Batallón de Tanques de Combate. Los franceses muestran nuevamente su valentía al continuar sus ofensivas lo mejor posible. El resultado no es menos desastroso. Como resultado de estos enfrentamientos, el 39º Batallón de Tanques perdió todos sus tanques, la mayoría destruidos durante los combates junto con sus tripulaciones y oficiales, mientras que otros también se quedaron sin gasolina, aislados en medio del avance enemigo, obligando a las tripulaciones a sabotear sus vehículos en un intento de regresar a sus líneas. Asimismo, diversos regimientos de tiradores demuestran fervor en la batalla. Precio de grandes pérdidas. Por ejemplo, 400 tiradores tunecinos acorralados por los alemanes se lanzan en una carga con bayoneta, pero solo un centenar logra salir de la situación. En cuanto a la Primera División Ligera Mecánica, los elementos involucrados quedan debilitados, al punto que solo cuenta con pocos blindados, anulando de hecho su capacidad ofensiva restante. Una vez más, los soldados franceses y sus camaradas del Imperio colonial demostraron un valor notable. Pero eso no detiene ni la desbandada que ocurre dentro de otras unidades, ni las fallas organizativas del lado francés, ni, por cierto, el poderoso ataque que lleva a cabo Erwin Rommel. Estos intentos de poner fin a la ruptura son los últimos y no afectan el avance de los tanques de Guderian, que ocurre más al sur. Los primeros elementos alemanes llegaron a las costas del Canal de la Mancha el 20 de mayo, 1940 a las 2 a.m. La ruptura alemana está completa y comienza la reducción de las tropas aliadas atrapadas en el norte. Pero entonces, considerando todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿podrían las fuerzas aliadas poner fin a esta ruptura antes de que llegaran a la costa y lograran atraparlos? Bueno, tenemos aquí una respuesta para el golpe bastante clara, ¿no? El corazón del dispositivo aliado era el poderoso ejército francés, quien podría haber propuesto una solución con el apoyo de británicos y belgas. Sin embargo, hay que enfrentar la realidad. En mayo de 1940, el ejército francés no tenía la estructura ni organización necesaria para detener el avance alemán a partir del 14 de mayo. El valor y el sacrificio de muchas unidades e incluso divisiones enteras que fueron lanzadas para detener el avance alemán solo sirvieron para ilustrar la capacidad de los hombres en el campo de batalla, tanto como las graves fallas del sistema organizativo establecido antes de la batalla. De hecho, observamos muchas oportunidades perdidas, costosas en vidas y material. Todas ellas son resultado de oportunidades creadas por las habilidades y el valor de los hombres en el campo, pero luego aniquilado por una estructura rígida y lenta, incapaz de reaccionar para aprovechar las oportunidades, tanto de una reacción adecuada a lo imprevisto. Entonces, ¿a quién culpar? Bueno, aquí también, conformarse con señalar a uno u otro de los protagonistas sería francamente absurdo, dado que los factores han sido numerosos. Aunque se siente claramente, al leer los eventos, que ciertas acciones o actitudes contribuyeron al éxito alemán sin poder explicarlo completamente por sí mismas. En realidad, el éxito del avance alemán es tanto el resultado de una excelente actuación alemana como de errores estratégicos y organizativos por parte de los franceses. Sin embargo, tomemos un poco de distancia sobre lo que hemos visto hasta ahora para entender por qué este análisis es relevante. Un análisis detallado de los combates demuestra la excelente preparación alemana previa al ataque. Una organización que ha sido bien pensada y una coordinación interarmas simplemente excelente, a pesar de ciertas cosas imprevistas e inevitables en tiempos de guerra. La flexibilidad de la doctrina alemana les permite reaccionar rápido y bien cuando surge un problema. Otro punto crucial, resaltado por el historiador alemán Frieser, se relaciona con la asombrosa velocidad del avance alemán. Pocas armadas entonces y ahora podrían haber enfrentado ese desafío.
La progresión alemana es aún más rápida, ya que los generales de Panzerdivision avanzan lo más rápido posible a pesar de las órdenes contrarias de su jerarquía. Del lado francés, una progresión alemana ligeramente más lenta podría haber alterado el curso de la historia. Las horas perdidas por los franceses tanto a la derecha como a la izquierda se acumulan rápidamente en todos los sectores, generando un retraso imposible de recuperar. Para un ejército diseñado para una guerra de posición modernizada, no para una guerra de movimiento. Además, los generales franceses son a menudo acusados, con cierta facilidad, de haber sido incompetentes y los primeros responsables del desastre. Sin embargo, esta acusación no parece del todo justificada, aunque es evidente que cierto desánimo reina los días 14 y 15 de mayo en el mando francés, alimentado por una intensa fatiga, especialmente los generales que lideran operaciones en el campo. Sin embargo, la mayoría se recupera pronto. A pesar de todo, es notable que parece haber habido una grave falla moral por parte del generalísimo Gamelin, quien claramente expresa estar derrotado. Esto ocurrió desde el 15 de mayo, antes de adoptar una postura pasiva, cuando los aliados requerían un capitán que mantuviera firme el timón de un barco en medio de la tormenta. Esta situación de inercia dentro de la más alta esfera de comando es ciertamente compensada por un general, Georges, que, a pesar de algunos fallos y un agotamiento observado por diferentes testigos, sigue siendo admirable por su compromiso y su voluntad de responder a los desafíos impuestos por el avance alemán. La situación se agrava aún más cuando el gobierno francés reemplaza en plena batalla al cerebral Maurice Gamelin, quien simplemente parece haber abandonado el asunto, según varios testimonios de la época, por el enérgico Maxime Weygand, quien asume sus funciones el 19 de mayo, pero quien llega lógicamente demasiado tarde para poder esperar detener una ofensiva que ya se acerca a la costa. Esta transición, en el peor momento, le cuesta así 3 días más al ejército francés, pero sin embargo le dará un nuevo impulso. Tengo buenas noticias para ustedes. Estos eventos serán el tema del próximo mini documental. Si te interesa el tema, no pierdas tiempo, suscríbete y activa la campana para ser notificado cuando llegue la continuación. El tema de hoy fue una vez más extremadamente rico y por lo tanto inevitablemente denso. Esta compleja pero fascinante pregunta me requirió un gran trabajo de investigación, escritura, grabación e incluso edición. Y sinceramente espero haber merecido un pulgar azul de tu parte. Además, sepa que leo a todos y cada uno de ustedes con mucho interés en la sección de comentarios, así que no dude en escribirme. Con eso, les invito a descubrir la historia desconocida de los héroes de la batalla de Lille de mayo de 1940. De hecho, puedes ver uno de los trabajos sobre él aquí. ¿Quiénes lucharon hasta el final por Francia? Los franceses.